Me da mucho gusto. Gracias, Casiopea, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Hola Eduardo, muy buenos días. Gracias por la Bueno, invitación. Hola Lidia. a ver cómo vamos. Mira, llegaron varias preguntas, bastantes preguntas, y las fuimos cuadrando porque era imposible dar respuesta a todas. Entonces fuimos viendo cuáles coincidían y englobamos ocho o nueve a las que yo podría hacer alguna repregunta, pero por lo pronto, a ver, lanzamos la primera, Lidia, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Dice, ¿cuánto destinó el gobierno en subsidiar la luz el año pasado y los anteriores? ¿Hay datos disponibles? Por supuesto. Sí hay datos disponibles, tanto la Secretaría de Hacienda como CFE reporta esta información en sus reportes anuales. Tan solo en lo que va del año, por ejemplo, de 2021, Hacienda le ha dado a CFE 70,279 millones de pesos por concepto de subsidios. El año pasado le dio 70,000 y el 2019 75,000. Es muy importante resaltar que durante el 2015 a 2017, periodo en donde estuvo vigente la reforma energética, los subsidios fueron 30% menores al promedio que se le ha dado a CFE en este sexenio por concepto de subsidios, que es de alrededor de 74,000 millones de pesos cada año. Wow. Segunda pregunta, Lidia. ¿Cómo se puede afirmar que no habrá aumentos de tarifas por encima de la inflación si el origen de los costos altos está en los insumos? Pues muy fácil, incrementando los subsidios. Entonces, si ya hablamos de 70,000 millones de pesos todos los años, esto podría subir. Y eso quiere decir inyectar más y más de nuestros impuestos a CFE para que, a pesar del incremento o de las variaciones de costos de generar energía, sigamos pagando lo mismo. Y esto obviamente tiene un perjuicio para el presupuesto federal y para el tipo de servicios que recibimos por parte del gobierno. Y aquí es importante mencionar también que el mismo problema tenemos si bajamos los precios, si bajan los precios de producción, si llegaran a bajar, porque ese ahorro no se nos va a trasladar. Recordemos que el gobierno ha prometido una tarifa estable, es decir, que se va a mantener los mismos niveles independientemente de si se lograra llegar a optimizar el costo. O sea, ¿la haría como en la gasolina? Sí, O sea, exactamente. podríamos tener una especie de IEPS eléctrico y ahí compensa, ahí hace la compensación el gobierno. Cuando estén muy bajos, la mantiene estable y sí, y cobra más impuestos. De hecho, eso ya pasó 2019 y 2020, que tuvimos precios de gas bastante bajos y esa bajada no la vimos en nuestras tarifas, en nuestros recibos. A ver, Lidia. ¿Qué porcentaje de energía de la que producimos actualmente en el país es energía producida con recursos que no dañan el medio ambiente? En cuanto a energía renovable, que es la que se produce con la luz solar, el viento o incluso el calor de la tierra, tenemos que solo el 15% del total de lo que generamos en el país. Y de esa producción, la gran mayoría es producción que generan los privados, alrededor del 13%. Ahora, si contamos las grandes hidroeléctricas, podríamos llegar hasta el 28% y también la energía nuclear. Pero recordemos que las grandes hidroeléctricas pues también tienen un impacto al medio ambiente porque para poder hacer sus presas tenemos que inundar grandes extensiones de tierra y desplazar comunidades. Y bueno, la energía nuclear tiene el problema de dónde colocar los desechos nucleares, que bueno, todos conocemos casos muy famosos de problemas que ha tenido la energía nuclear como Fukushima, Chernobyl. ¿Cuál es el compromiso que tiene México con la comunidad internacional en materia de generación de energías limpias? Tenemos que llegar al 35% 2024. Todavía estamos lejos. ¿Vamos a llegar? No vamos a llegar, porque O en sea, el plan estamos de en el inversión 15. estamos en el 15 solo con renovable, por eso les decía, si sumamos, qué es lo que hace el gobierno en sus cifras, si sumamos la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas, llegamos al 28%. Pero en los planes de expansión de CFE no hay inversiones para proyectos de energía limpia, solamente hay inversiones de ciclo combinado y de turbogás, es decir, de energías fósiles, que no contribuyen a esta meta del 35%. Lidia. ¿Se puede hacer un cálculo del porcentaje de inversiones que están bajo el amparo de acuerdos comerciales y que pueden acudir a dichos acuerdos para dirimir sus controversias con el gobierno en caso de que prospere la iniciativa?
La gran mayoría de las compañías de generación que participan en México están cubiertas por acuerdos comerciales, ya sea por su estructura de capital, es decir, el tipo de inversionistas que tienen, porque los inversionistas involucrados en proyectos energéticos son típicamente de perfil internacional. Por lo tanto, tienen presencia en países como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea. E incluso las compañías mexicanas que participan en el sector tienen en su gran mayoría filiales o socios con residencia en otros países. Por lo tanto, pueden acudir a estos tratados. Ok. ¿Cuál es el costo real de las inconformidades en un total supuesto? Unos hablan de 60,000 millones de dólares y otras personas de 100,000 millones de dólares o más. ¿Cuál es la cifra que pudiera acercarse a la realidad? Para poder hacer esta evaluación tenemos que sumar dos cosas. Primero es el valor de las inversiones ya realizadas, de toda la infraestructura que se ha desarrollado en el país, cuánto vale eso, más el posible impacto por las pérdidas que podrían tener en sus ingresos todos los generadores que se verían afectados por estos cambios. Entonces, si tomamos, por ejemplo, los datos de la Comisión Reguladora de Energía, que reporta todos los proyectos que están en operación y también reporta el volumen de inversión por cada proyecto. Si sumamos todos esos costos, tenemos alrededor de 58,000 millones de dólares de operación solamente. Si sumamos todos los permisos que están por entrar en operación, podríamos llegar hasta los 112,000 millones de dólares. Y a eso, les repito, tendríamos que sumarles todo el impacto de esos ingresos que ya no podrían tener por el cambio en las reglas del juego. ¿Qué tan cierto es que los privados pueden desplazar a la CFE en la generación de energía eléctrica? Creo que es muy importante hablar de que el despacho no obedece a la titularidad, al nombre o al color de los generadores. O sea, no le importa si es público, si es privado, si se llama CFE o se llama Juan Pérez. El orden en el cual la red recibe la energía y el SENACE, que es el operador independiente, como en cualquier otro país del mundo, que selecciona cuáles son la generación más barata para irlo ordenando de la más barata a la más cara, lo que hace es decir, a ver, cuáles son las plantas que necesito para atender la demanda, cuáles son las más baratas y cuáles son las que tengo que tener ahí en reserva en caso de una variación en la demanda. Entonces, casualmente, las privadas son las más baratas. No solamente porque, como ya les comentaba, la mayor parte es de producción más limpia, sino porque son más eficientes. Y además, no es cierto que solamente las privadas están al inicio del despacho. Si nosotros vemos los datos que reporta el SENACE, un ejemplo es que la energía nuclear y la energía geotérmica, que son de muy bajo costo y que de hecho tienen que ser despachadas primero siempre por su manera de operar, siempre están en la base del despacho. Y ese tipo de generación es 100% CFE. Entonces, ahí ya tenemos una pequeña mentirilla que nos está contando el gobierno, porque no es así, no es cierto que el 100% de las privadas están primero que CFE. Primero va la energía nuclear, luego va la energía geotérmica y luego ya se empiezan a ordenar en el resto de costos para llegar a un volumen suficiente que nos permita atender la demanda hora con hora. Entonces, este orden va cambiando hora con hora en función de que nosotros vamos incrementando, bajando nuestro consumo. Oye, ya que lo mencionaste, hay mentiras también en lo que alega el gobierno en defensa de la reforma. También dicen mentiras, ¿verdad? Sí, hay muchos datos incorrectos. O sea, de la autoridad. Datos, porque el presidente se queja que quienes están en contra o quienes no vemos con buenos ojos esa reforma, estamos mintiendo, vamos a subirnos al camión, estamos mintiendo. El gobierno miente también. El gobierno miente cuando defiende la reforma. O sea, eso también, decirme verdades a medias también es una forma de mentir también, ¿no? O sea, si hay mentiras, más para que sepan, ¿no? Que también hay mentiras de la otra parte. Si es que hubiera mentiras de la parte de las personas que se inconforman, yo no lo he detectado, pero hay personas que supuestamente están mintiendo. Vamos a ver, después veremos el asunto de las mentiras.